todos los días tenemos compromisos con nuestro Dios. No es de días, no es de pronto yo voy a alabar a Dios hoy y mañana no lo alabo. Yo voy a orar hoy, pero mañana no oro. Nosotros también tenemos un compromiso con el Señor. Amén. Entonces ahí se manifestaba la gloria de Dios. Pero eso sucedía era en el pacto antiguo, en el Antiguo Testamento. Estamos hablando en el tiempo de Moisés, en el tiempo de la ley. En este tiempo ya no es igual. Era sombra de lo que iba a venir, pero no es lo mismo. Amén. Entonces ya en este tiempo, en el tiempo de la gracia, porque nosotros estamos viviendo en un tiempo que se llama la gracia. Y hermano y amigo, el que entiende lo que significa la gracia, déjeme decirle que disfruta de la bendición de Dios, porque nosotros somos beneficiados de la gracia de Dios. La Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, es algo glorioso lo que estamos viviendo. En el tiempo de antes, el Señor se manifestaba por tiempos. Pero en este tiempo de la gracia, Dios se manifiesta en todo lugar. Donde alguien lo adora, donde alguien lo busca, ahí la gloria de Dios se manifiesta. Por eso estamos sintiendo la presencia de Dios. Y cuando llegamos aquí al culto y empezamos a cantar y adorar, ahí se manifiesta Dios. Amén. En su casa se manifiesta Dios. Allá se manifestaba solamente era con los sacerdotes y el sumo sacerdote, y eran ellos los que podían entrar al lugar santo y otros podían entrar al lugar santísimo, pero el pueblo de lejos miraba. Pero con todo eso también sentían la presencia de Dios. Pero en este tiempo, hermanos, se manifestó la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo las 24 horas. Por eso no necesitamos un evento o necesitamos de pronto que haya, hermanos, una campaña o haya un campamento para sentir la presencia de Dios, sino que es solamente disponer nuestro corazón para poder sentir y entrar en la presencia de Dios y sentir a este Dios tan grande y tan maravilloso que se mueve en medio de su pueblo. O sea, qué bueno es cuando uno puede entender lo que hoy tenemos a nuestra mano. Antes lo tenían solamente los sacerdotes, los levitas solamente podían tener ese privilegio tan grande de administrar las cosas de Dios, de administrar en la presencia de Dios. Pero hermanos, en este tiempo se rasgó el velo. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano, nos abrió una puerta para entrar con libertad a la presencia de nuestro Dios. Usted también, mi amigo, puede entrar a la presencia de Dios. Hermano, es que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Antes, hermano, había la ley acusaba al pecador, había piedra para el adúltero, pero hoy hay misericordia de Dios para todo aquel que busca a este Dios tan maravilloso. Qué bueno es entender, hermanos, en lo que hoy estamos disfrutando, mi amigo, lo que hoy podemos disfrutar en la presencia de nuestro Dios. Entonces, estamos, hermanos, hoy estamos en la presencia de nuestro Dios por la obra en el Calvario, lo que el Señor hizo. Él rompió el velo, ya podemos entrar, hermanos, al lugar santísimo con toda libertad y toda confianza en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, en el tiempo de antes el Señor buscó a un grupo de personas para que fueran sacerdotes. Pero si usted empieza a mirar en este tiempo, el apóstol Pablo, en el versículo que leíamos, el apóstol Pablo aconseja a este joven Timoteo, ya en este tiempo de la gracia, y le dice: avives el fuego del don de Dios que está en ti. O sea que también le estaba dando un consejo y le estaba dando un compromiso que él tenía que hacer como servidor de Dios, como hijo de Dios, y cuidar lo que había recibido de Dios. En el Antiguo Testamento, entonces, el sacerdote tenía la obligación de no dejar apagar el fuego. Y ya en esta dispensación, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que avives el fuego del don de Dios
que está en ti. ¿Y sabe qué significa la palabra avivar? Significa atizar. O sea, hay un fuego que está encendido, pero no se puede dejar apagar. Y el fuego no lo enciende los hombres, el fuego lo enciende Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de ese fuego de Dios, estamos hablando, hermano, de ese don del Espíritu Santo que hemos recibido la iglesia. Cuando llegamos aquí conocimos al Señor. Entonces, pero sí había una responsabilidad de atizar ese fuego, ese don de Dios que está en el corazón de nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor nos ha dado el don del Espíritu Santo. Esta iglesia recibe el don del Espíritu Santo, porque hay uno que bautiza con el Espíritu Santo y está aquí en esta noche. Y no es el pastor, no son los músicos, se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Si usted lo cree conmigo, apláudalo. Juan el Bautista lo declaró. Juan, que fue el enviado por Dios para que abriera el camino para lo glorioso que iba a suceder, porque iba a venir el Salvador. El Dios se iba a manifestar en carne para traer un mensaje glorioso. Pero este hombre, Juan el Bautista, fue el que tuvo el privilegio de abrirle el camino al Señor. Y cuando él lo vio, mire lo que dijo este hombre en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 11. Él dijo: yo a la verdad os bautizo con agua. Juan el Bautista predicó el arrepentimiento, el bautismo, el arrepentimiento. Él dijo: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno ni de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Y sabe quién venía detrás de él? Jesucristo de Nazaret. Jesús venía para derramar de su Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Gloria al Señor. Entonces Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo, dice la Biblia. Pero yo os digo la verdad, os conviene, dijo el Señor, que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso le dijo el Señor a sus discípulos. O sea, ¿usted quieren tenerme aquí conmigo toda la vida? Hablando de su humanidad, claro. ¿Y quién no quería tener a Jesús? Hermano, ¿quién no quería tener a Jesús ahí, viendo hacer milagros, teniéndolo con él, enseñándole? Pues imagínense, ellos no querían despegarse de Jesús. Pero hermanos, es que el Señor no había venido a quedarse toda la vida como hombre, porque Él es Dios manifestado en carne. Él venía a cumplir el propósito como hombre, amén, a venir como el Cordero de Dios. Pero era necesario que fuera a la cruz del Calvario y entregara su vida por nosotros y muriera, y al tercer día resucitara y después derramara de su Espíritu Santo, porque Él es el que derrama de su Espíritu Santo. Entonces, de pronto los apóstoles en ese tiempo no lo entendían, pero él le dijo: les conviene que yo me vaya, porque estoy en este cuerpo humano, pero es necesario irme, morir y volver a lo que yo soy, porque Dios es espíritu. Él es espíritu, Él no es carne, Él no es hueso, hermano. Dios es invisible. Por eso aquí en la iglesia usted no lo ve, pero sí lo puede sentir conmigo, porque Él es real. Y cuando lo adoramos, cuando lo exaltamos, Él se mueve en nuestros corazones. Él hace milagros, Él transforma, Él cambia y Él bautiza con el Espíritu Santo. Y si ese aplauso es para Él, déselo con libertad, hermano, porque en medio de nosotros está el invisible, el todopoderoso, el único y sabio Dios, que es el Dios todopoderoso. Entonces, hermano, qué bueno es entender la obra de Dios, lo que hemos recibido de parte del Señor. Los apóstoles pues estaban turbados y no querían que el Señor se fuera, y aun cuando el Señor dijo que era necesario que Él muriera, Pedro por ahí se levantó y le dijo: Señor, piense en usted.
O sea, no vaya a la cruz, Señor. No como usted va a entregar la vida allá, como usted va a morir. Pero hermanos, era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Pero de pronto ahí no entendieron. Pero ya cuando el Señor murió y entonces resucitó y 40 días duró, hermano, testificando. Porque cuando hablamos de la resurrección de Cristo, no hablamos de un cuento chino, no hablamos de cualquier cosa, hablamos de una realidad. Porque Jesucristo resucitó y se levantó de entre los muertos. Por eso hizo pruebas inubitables, que nadie las puede negar, ni aún la ciencia puede negar que este Cristo bendito dejó la tumba vacía. Que Él se levantó de entre los muertos. Por eso, hermanos, vale la pena adorar a Dios. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena buscar a Dios. Mucha gente busca, hermanos, y se hacen fanáticos de un ser mortal y se muere, pero ahí están en la tumba. Pero nosotros, hermanos, así nos digan hasta fanáticos, adoramos al Rey de Reyes. No adoramos un muerto, adoramos al que murió y hoy está sentado en el trono de la gracia. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, ellos no entendieron. Pero ya después de que el Señor resucitó, y bueno, y aún estaba el Tomás, el incrédulo. Pero será verdad que resucitó, será verdad que le apareció a María, será verdad que se le apareció a los apóstoles y que comió con ellos, será verdad. Hasta que yo no meta el dedo en su llaga no voy a creer. Pero hermanos, qué bueno es cuando uno puede creerle. Hermanos, por eso cuando uno le cree a Dios, como dijo el Señor, si crees verás la gloria de Dios. Entonces, después dijo, bueno, ya vayan al aposento alto, porque ahora sí van a entender lo que yo les dije, por qué me conviene que yo me vaya. Y hermanos, y llegó y ya los comisionó a todos y les dijo, vayan al aposento alto, que allá van a recibir la promesa, el bautismo del Espíritu Santo, que ya estaba escrito en la palabra de Dios, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 26. Habla, hermanos, de en los posteros tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y hermanos, hay cosas que uno debe hacer y hay cosas que hace Dios que nosotros no podemos hacer. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a los apóstoles? Vayan al aposento alto. ¿Eso le correspondía a Dios o le correspondía a los discípulos? Era a los discípulos. Obedezcan la palabra de Dios. Porque, hermano, es mejor la obediencia que los sacrificios. Es mejor obedecer la palabra de Dios. Si obedecemos la palabra de Dios, vamos bien. Amén. Entonces le dijo, vayan al aposento alto y esperen ahí. Esperen ahí, hermanos, que ahí yo voy a dar del Espíritu Santo. Y ellos obedecieron. Entonces, ellos hicieron lo posible, lo que tenían que hacer. Y si usted mira la Biblia, los que recibieron milagros, cuando Dios les hablaba por boca de los profetas o por Dios mismo, ellos obedecían y después recibían de parte de Dios. Naamán, ¿cómo hizo para ser limpio de su lepra? Naamán llegó como que al comienzo no quería ir yo a ese río, el más sucio de todos. Yo pensé que iba a llegar y me iban a recibir con todos los honores y entonces iba a salir el profeta y me iba a dar calle de honor, porque muchas personas piensan o quieren ser más importantes que Dios. Pero aquí el más importante es el Señor. Aquí todos los honores y todos los aplausos no es para el pastor, no son para los líderes, es para nuestro Dios. Este hombre Naamán pensaba que lo aplaudieran porque era general, porque tenía muchos títulos. Pero hermanos, es que Dios está por encima de todas las cosas. Por eso no le damos la gloria a nadie. Nosotros le damos la gloria solamente a Dios. No adoramos a dos ni a tres, porque la gloria de Él no la comparte con nadie. Él es uno, hermano, y uno su nombre. Entonces Naamán cuando entendió, para recibir le tocó obedecer. Y no fue y se zambulló 5 veces, eran 7 veces. Fue la primera y nada, pero eran 7 veces. O sea, él hizo lo que tenía que hacer.
Y después, hermano, ya hizo Dios lo que Él podía hacer, que era limpiarlo de su lepra, porque es que tenemos un Dios que limpia, que hace todas las cosas nuevas. Entonces hizo la obra, y los apóstoles entendieron, fueron allá al aposento alto, hermanos, y allá empezaron a avivar lo que Dios iba a encender, que era ese fuego del Espíritu Santo, esa llama que lleva más de 2000 años encendida y nadie ha podido apagarla. La pandemia no va a apagar las cosas de Dios. El mundo y sus deseos no van a apagar la obra de Dios. Porque lo que Dios enciende, nadie lo apaga. Lo que Dios abre, nadie lo cierra. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre esta iglesia. Por eso necesitamos ese poder de Dios en nuestras vidas. Ese fuego que arda, hermano. Porque si hay fuego en el corazón de un creyente, va a haber deseo de buscar de Dios. Si hay fuego en el corazón de un creyente, va a haber deseo de orar. Va a haber deseo de venir a su casa. Va a haber deseo de adorarlo. Va a haber deseo de salir a predicar la palabra de Dios. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: no vayan a predicar primero, no. Vayan, que yo les voy a dar un regalo. Porque si hay alguien que nos da buenos regalos, es Dios. Toda dádiva y todo don viene del Rey, del Dios de lo alto, del Padre de las luces. Él sí nos ha dado buenos regalos. Nos ha dado la salvación. Nos ha dado el perdón. Nos ha limpiado con su preciosa sangre. Y hermano, más encima nos ha dado de este poder sobrenatural, el don del Espíritu Santo. Hermano, Dios es muy bueno. Y también para usted, mi amigo que está en esta noche. Porque Dios no tiene excepción de personas. Dios reparte, hermano, sin medida. Dios no mira si le voy a dar poquito a este. No, hermano, cuando hay un corazón dispuesto, hay unas puertas abiertas, hay unos cielos abiertos para derramar bendición para todo aquel que quiera llenarse de Él. Por eso el que no recibe es porque no quiere. En los cultos hay bendición de Dios. Hermano, en los cultos hay bendición de Dios. En el culto hay presencia de Dios. En los cultos hay sanidad. En los cultos hay perdón de Dios. En los cultos hay restauración de Dios. ¿Por qué? Porque está Dios aquí derramando bendición sobre aquel necesitado. El pueblo, hermano, ellos fueron allá y el Señor derramó del Espíritu Santo, encendió una llama con 120 hombres, entre mujeres y hombres. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ese día pasó algo sobrenatural. Hermanos, habían lenguas repartidas como de fuego, dice la palabra de Dios. Unos estaban en otra fiesta por allá celebrando, pero había un grupo, una iglesia que estaba doblando sus rodillas, que estaba clamando al Dios de los cielos. En pocas palabras, estaban avivando. Y entonces, hermanos, se derramó el poder del Espíritu Santo. Hubo fuego de Dios ese día. Ese día Dios inauguró su iglesia con este poder sobrenatural. Y hermano, cuando hay fuego de Dios en la vida de alguien, vamos a ver cosas maravillosas de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: avive el don, no lo deje apagar. Quiere decir, hermano, que Dios nos aconseja a través de la palabra, que debemos avivar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Debemos cuidarlo como reyes y sacerdotes que somos. La iglesia del Señor, unos fueron los que subieron al aposento alto, pero otros fueron los que salieron. Porque es muy diferente, hermanos, ser normal, una persona normal, a una persona llena del Espíritu Santo. El que es lleno del Espíritu Santo va a dar fruto del Espíritu Santo. Y hermano, esta iglesia da fruto del Espíritu Santo. Hay bondad, hay paz, hay mansedumbre, hermano, porque hay fruto del Espíritu Santo. La iglesia, después de que fue llena del Espíritu Santo, salió a predicar la palabra.
pero había un fuego en ellos. No le importaba si se levantaba uno o se levantaba otro, si los perseguían, si les tocaba meterse en una cueva a predicar y ahí entre ellos calladitos adorando a Dios. No le importaba, no se quejaban. ¿Sabe por qué? Porque había un fuego en sus vidas. Ese fuego estaba encendido y ese fuego todavía sigue encendido, porque el mismo que derramó del Espíritu Santo allá en el aposento alto es el mismo que está aquí en esta noche con nosotros. Es el mismo que todavía sigue bautizando con el poder de su Espíritu Santo. Entonces ese fuego empezó a extenderse, porque eso es lo que Dios quiere, que este fuego se extienda en todo lugar. Esto empezó en Jerusalén, pero ya va en más de 40 países y más, donde este fuego de Dios se está prendiendo. Hay iglesias por todos lados, iglesias del nombre de Jesús, que siguen predicando esta palabra, que se siguen llenando del Espíritu Santo, porque este fuego no lo apaga nadie. El diablo ha intentado. En ese tiempo los echaron a la cárcel. En ese tiempo apedrearon a Esteban. En ese tiempo, hermanos, mataron a unos discípulos. Pero ese fuego, entre más hacían, más se encendía, más se convertían. 3,000 personas bautizadas. Habían cantidad de personas recibiendo al Señor, bautizándose en el nombre de Jesús, recibiendo el don del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere acá en el Zulia. Y yo no sé cuántos fuegos encendidos están aquí, cuántos tizones encendidos están aquí, hermano, para que en este municipio del Zulia se encienda una llama, para que la gente pueda ver que aquí hay una iglesia, que aquí hay una iglesia llena, no de un poder humano, sino del poder sobrenatural de Dios. Que donde usted vaya, hermano, lleve ese fuego encendido. Los apóstoles iban y oraban por los enfermos y ellos se sanaban. Los apóstoles predicaban y la gente se convertía, porque había un fuego que estaba dentro de ellos, que era el poder de Dios. Pero no podemos dejarlo apagar. No podemos dejarlo apagar, iglesia. Los problemas no pueden apagar esto que tenemos de Dios. La enfermedad no puede apagar lo que tenemos de Dios. Este mundo, la tecnología y todo lo que quiere atraparnos no puede apagar este don de Dios que hay en nuestras vidas. Sino que debemos ser como esos sacerdotes en ese tiempo, que todas las mañanas tenían que salir y atizar. Tenían que atizar para que el fuego ardiera cada día más y el pueblo se regocijara en la presencia de Dios. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, iglesia. Un año de oración. Usted sabe cómo avivamos el fuego, cómo atizamos el fuego. Pues cuando se unen a orar la iglesia, cuando la iglesia lee la palabra de Dios, cuando la iglesia se une en un mismo espíritu para buscar la presencia de Dios, cuando la iglesia adora a Dios, cuando la iglesia alaba al Señor, cuando la iglesia se despoja de lo que no sirve. Porque había también una recomendación a los sacerdotes, y esa recomendación era que tenían que sacar la ceniza. Y usted sabe, hermano, los que hemos cocinado con leña, que la ceniza lo que hace es ahogar la llama. Si usted le puede meter palos, pero si está lleno de ceniza, hermano, entonces se cansará usted de soplar, se cansará de hacer otra cosa, y esa llama no va a arder. Y uno lo ha experimentado, y a los abuelos de uno en la mañana lo primero que paraban eran a sacar la ceniza y a botarla, ¿cierto? Y así hacían ellos allá, los sacerdotes. Pero en este tiempo, ¿qué nos toca sacar a nosotros? Porque si hay cosas que quieren estorbar, como la obra de Dios, como que no crezcamos, como que no recibamos habiendo tanta bendición, pues hermano, hay que sacar la ceniza. Las cenizas son esas cosas que no sirven, son esas cosas que se van pegando en la vida del cristiano. Y como dijo el apóstol Pablo, hermanos, despojados del viejo hombre, que está lisiado, como que está ahí, que no quiere dejarme avanzar. Esas son las cosas que hay que sacarla para que el fuego de Dios arda en nuestras vidas,
para que el fuego de Dios se extienda en mi casa, en mi familia, hermano, en mi trabajo. Donde yo ande, vean algo diferente, pues si hace algo diferente, es el poder de Dios en mi vida. Que este año Dios nos ayude, hermano, y si hay que sacar algo esta noche, aquí está el Espíritu Santo, aquí está el que quema. Dios es fuego, pero también es fuego consumidor. ¿Qué tal si en esta noche le decimos: Señor, quita lo que no sirve de mí? Quita lo que me estorba, Señor, lo que no me deja entrar en plena libertad para adorarte, Señor, porque muchas veces vengo al culto y quiero conectarme, pero como que algo sucede. Hermano, despójese de lo que no sirve y conéctese en la presencia de Dios y llénese de ese poder sobrenatural que es para usted también. Entonces hay que sacar la ceniza, hay que sacarla, despojarnos de esas cosas pequeñas que afectan la vida del cristiano, de esas cosas que no nos dejan crecer, de esas cosas, hermanos, que no nos dejan agradar a Dios, esas pequeñas zorras que dice la Biblia, esas moscas muertas que nacen y hacen herer el olor del perfumista. Son esas cositas que uno dice: no, pero eso no es tan malo, pero eso muchas veces es lo que no nos deja crecer en el Señor. ¿Qué tal si en esta noche le decimos: Señor, quita lo que nos sirve? Queremos que ese fuego arda, ese fuego que se encendió hace años, no sé cuántos años de bautizado. Unos tendrán 5, 10, 1 año, 20, 30 años, pero ese fuego debe arder cada día más y más. No se puede ir apagando, sino se tiene que ir extendiendo. Aún aquellos que están ahí como débiles, si hay carbones encendidos, hermano, aquel que está apagado se puede pegar a nosotros y ese fuego se va a extender y la presencia de Dios se manifestará. Aún el que está apartado, aún el que está frío, aún el que está desanimado, pero necesitamos arder de la presencia de Dios. ¿Por qué no se levanta, iglesia? Y vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Habrán cosas que quieren apagar el fuego. El apóstol Pablo, hermanos, un hombre que enfrentó muchas cosas, porque la vida cristiana, hermano, enfrentamos momentos donde nos toca llorar, donde nos toca decir: Dios mío, ayúdame, donde a veces sentimos que no podemos. El apóstol Pablo fue náufrago con 266 personas, una tripulación completa, andando en alta mar. Todos se desanimaron. Todos dijeron: nos vamos a morir, hasta aquí llegamos. Pero había un fuego encendido que no se había apagado. Había alguien que tenía la confianza en este Dios tan grande. Pablo le dijo: confíen, aquí no va a haber pérdida. Era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, y eso es lo que Dios quiere en esta iglesia. Porque de pronto habrá alguien que dirá: oiga, tengo muchos problemas, oiga, como que me está llegando el desánimo o algo así, hermano. Pero si hay un fuego encendido, va a decir: tranquilo, mi hermano, que Dios está con usted para ayudarlo, que Dios está con usted para restaurarlo. Habrá alguien en esta noche que necesite de Dios. Habrá alguien que quiera decirle: Señor, necesito avivar ese fuego de Dios en mi vida. Ese deseo por la oración, ese deseo por los cultos, ese deseo de alabarte, Señor, como antes lo hacía con libertad. Habrá alguien que quiere decir: Señor, ayúdame. Aquí está su presencia, hermano. Aquí hay poder de lo alto para ti en esta noche, iglesia. Solamente decirle: Señor, quema toda impureza. Límpiame, Señor, lléname de tu presencia. Aviva ese fuego de Dios en ti. Oh, soberano Dios, te doy gracias. Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Señor, tu obra es perfecta. Lo que tú empezaste, Señor, tú lo vas a terminar. Señor, te pido que derrame de tu Espíritu Santo en la vida de nuestros hermanos, Señor. Que quites toda impureza en medio de nosotros. Que nos ayudes, Señor, a despojarnos de eso que nos sirve. Y, Señor, y que esta llama arda cada día más. Que esta iglesia te alabe con el corazón.
Que esta iglesia busque tu presencia. Que en esta iglesia haya oración, Señor. Haya búsqueda de ti, amado Salvador. Oh, alguien que lo pueda adorar. Alguien que lo pueda adorar en esta noche. Alguien que tenga libertad para adorar su nombre. ¿Dónde están los carbones encendidos? Que en esta noche puedan arder, hermano, en la presencia de este Dios sobrenatural. Adórelo, 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 iglesia. Alábelo en esta noche. Llénese del Señor. Llénese de ese poder.